dispuestos a recibir la palabra de nuestro Señor. Ayúdenme a orar. Poderoso Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, en su presencia. Agradecido, Señor, por toda la obra que ha estado haciendo en medio de nosotros. Dios, traiga a memoria, mi Padre Santo, a nosotros, Dios, porque a veces olvidamos muy fácil de sus maravillas que ha hecho en el pasado, Señor, cómo usted nos ha sacado del hoyo, cómo usted ha sanado nuestras enfermedades, cómo usted ha sanado nuestras angustias y nuestro espíritu ha quedado restablecido por medio de su obra, mi Señor. Cómo ha habido momentos en que la oración ha sido poderosa y provechosa, como han habido momentos en que leer su palabra ha traído paz a nuestros corazones. Todas estas maravillas, Dios, que usted ha hecho en medio de nosotros, tráigalas a memoria de cada uno de nosotros, Dios, para poder ser agradecidos, entender y saber que en su palabra está todo el poder, está toda la suficiencia, está todas nuestras necesidades suplidas, Señor, en usted. Ayúdenos, Señor, para entenderlo así y tomar, mi Padre Santo, su palabra esta tarde en este lugar, Señor, pues es lo que necesitamos. Bendito Dios, alabado sea su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, por favor, versículo 10. Lucas 16, 10. Nuestro Señor Jesucristo está dando una parábola, una enseñanza por medio de esta parábola. Y entonces vamos a leer a partir del 10 y dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo es, perdón, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios nos ha confiado cosas a ti y a mí. Y la primera pregunta que tendríamos que estar reflexionando después de haber leído esta escritura es: ¿yo he sido fiel en lo que Dios me ha dado? Y entonces uno se pregunta, pues ¿qué es lo que Dios me ha dado? Y entonces yo creo que la respuesta es: cada palabra que Dios ha puesto en tu vida, cada enseñanza que el Señor te ha revelado, simplemente el mensaje de en la mañana en este lugar, o tu oración durante la semana, la respuesta que Dios ha traído sobre ti, porque nos acercamos a Dios precisamente porque necesitamos de Él. Eso creo que lo tenemos muy claro todos nosotros. Digo, hasta los comerciantes cuando hacen su primera venta, ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿Por qué se persinan? Porque, porque saben que necesitan a Dios. Porque de algún modo dicen, necesito que alguien me ayude para que las ventas puedan lograrse, ¿no? A lo mejor lo hacen como un ritual o como un amuleto, pero en su ser hay un reconocimiento de que no es suficiente con todo lo que han estado haciendo, que de algún modo necesitan la ayuda de Dios, ¿ok? Si hasta ellos lo pueden reconocer, esa necesidad de Dios sobre su vida, cuánto más tú y yo tendríamos que ser lo suficientemente sensibles para reconocer que en nuestras vidas necesitamos a Dios, ¿a poco no? Y esa necesidad de nuestro Dios es la que en principio nos ha traído a este lugar. Llegamos siempre a Dios por alguna necesidad, ¿no? Mi familia no sé qué, el esposo no sé cuál, el trabajo no sé qué, la enfermedad, la situación, y nos acercamos a Dios para que esas necesidades sean suplidas en nuestras vidas. Y entonces, cuando leemos esta escritura, que aquel que ha sido fiel en lo poco, entonces en lo más también es fiel, pero el que ha sido infiel en lo poco también es injusto en lo mucho. Entonces, trae a memoria tuyo cuántas palabras Dios te ha dado, cuántos milagros has recibido de parte de Dios y qué tan fiel has sido tú en responderle y mantenerte en la línea que Dios te dio en ese momento en el que estábamos angustiados, en problemas, afligidos. La palabra fiel tiene que ver con firme. Entonces, en otras palabras, ¿qué tan firme te has mantenido tú
Por ejemplo, ante rechazar al pecado. ¿Qué tan firme te has mantenido con tu compromiso de oración? ¿Qué tan fiel, qué tan firme has sido en tu compromiso de compartirle a esa persona que Dios ya puso en tu corazón la necesidad? Es más, ya hasta lo apuntaste en la hoja de necesidades, que la iglesia te ayudara a orar para que trajera la salvación en X persona. ¿Y qué ha habido como consecuencia de ese moverse del Espíritu Santo sobre tu corazón, sobre tu vida? Porque no es tu corazón, no, el deseo no nació en tu corazón de poner a esa persona en la lista de necesidades, porque nuestro corazón, ¿cómo es? Engañoso, es perverso, es de lo peor, ¿no? Como escuchábamos en la mañana, ¿no? O sea, el deseo de poner a esa persona en la lista de necesidades no nace de ti, nace de la obra del Espíritu Santo, nace de que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, en tu vida, y te dice, tienes que llevar el evangelio a esa persona. Y entonces tú reaccionas y lo apuntas en la lista de necesidades, salvación por fulano de tal. Esa es la obra de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿y qué tan fiel has sido sobre ese llamado de Dios sobre tu vida? Porque ya diste el primer paso, lo apunté en la hoja de necesidades y luego, ¿qué hiciste? ¿O qué has estado haciendo después de eso? ¿Qué tan fiel has sido en ese encargo que Dios puso sobre tu vida? Porque quiero volver a leer la escritura, porque dice, el que es fiel en lo muy poco. Tú dirás, ay, hermano, es que esa tarea está muy difícil, está muy complicada. Dios puso en mí que necesito orar más, que necesito leer más, que necesito ayunar más, que necesito dejar esta amistad. O sea, todo eso que Dios ha puesto en tu corazón está clasificado como muy poco. ¿Por qué está clasificado como muy poco? Porque el Señor espera por ti y por mí en la eternidad. Y allá en la eternidad, esto que estamos viviendo es muy poco. Es apenas una probadita de nuestra obediencia a Dios, de nuestra respuesta al Espíritu Santo obrando sobre nuestras vidas. Como hijos de Dios, ¿qué es lo que se espera? Que cuando se dé una instrucción por parte del Padre, los hijos, ¿qué tendrían que hacer? Pues obedecer, obedecer. Dice que si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, quien manda, quien organiza, quien tiene las ideas, y todos los demás miembros, ¿qué tendríamos que hacer? Pues obedecer. Y si un miembro de ese cuerpo no obedece, solo hay dos opciones, o solo yo entiendo dos opciones. Una, o está enfermo o no es parte de ese cuerpo. Si tú le dices a tu mano, muévete, y esa mano no se mueve, es que hay algo malo en esa mano. O puede ser que la mano que estás viendo no es la tuya y dices, ay, pues con razón no me hace caso, ¿no? Es la mano de otra persona y entonces, pues claro que no me va a obedecer. Pero entonces cada vez que Dios pone eso en nuestros corazones y nosotros somos identificados como hijos de Dios, tú y yo ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Está puesto el deseo en nuestro corazón por parte del Espíritu Santo y nos está pidiendo y nos está diciendo, acabo de poner un poquito de mí en ti. Hay una tarea puesta para ti. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan fiel has sido a esa palabra que Dios puso en ti? Puede ser que sea una palabra reciente, la que ahorita estás recordando. Fíjate que no la estás recordando tú por tu buena memoria, la estás recordando tú por la obra del Espíritu Santo también. Entonces, rápido, a ver, alce su mano aquel que no tenga idea de lo que estoy hablando. O sea que todos sabemos, pero no sabemos por nosotros mismos, sabemos porque el Espíritu Santo nos está hablando. Esa es la pura verdad. Dios está trayendo a memoria de cada uno de nosotros alguna palabra, alguna tarea sobre la cual nos está a la luz de esta escritura pidiendo a nuestro Señor ser fiel, ser firme. La palabra fiel además tiene que ver con
ser constante. Es decir, hoy lo logramos y mañana ¿qué? Y al día siguiente ¿qué? Y al día siguiente del siguiente ¿qué estamos haciendo? Fidelidad, entonces repito, tiene que ver con firmeza y tiene que ver con constancia, tiene que ver con que eso se va a cumplir. Y entonces revisando entre las definiciones de fidelidad había otra que decía, no defrauda la confianza que se le ha dado. Dios nos está llamando a que la confianza que Él puso en ti y en mí, no la defraudemos. Dios confía en nosotros. Dios instituye su iglesia, la instituye sobre el evangelio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se va para el cielo, nos promete el Espíritu Santo y nos da una tarea como iglesia. Y la tarea como iglesia, la tarea como hijos de Dios, la tarea como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que cuál es? Pues llevar la palabra de salvación a todo el mundo y que se demuestre el poder del evangelio por medio de señales y prodigios. ¿Cómo qué señales? Pues como que enfermos sanan, como que matrimonios que están a un hilo de divorciarse se vuelven a enamorar, como que padres golpeando a sus hijos los empiezan ahora a amar, como que hijos rebeldes y desobedientes ahora empiezan a someterse a la autoridad de sus padres, sanidades de cáncer. Es decir, esos son los milagros que nuestro Señor hacía y son los milagros que nuestro Dios nos está llamando a hacer a ti y a mí también. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tan fieles estamos siendo en lo que el Espíritu Santo ha estado poniendo en nosotros? Porque seguimos leyendo allí. Lo repito, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces hay una expectativa sobre nuestras vidas de algo más. Hoy tenemos una tarea pequeña. No importa si tú y yo la vemos grande, a los ojos de nuestro Señor es pequeña. Y va a haber un momento en el que vamos a ser llamados a ser fieles, no en lo poco, sino en lo más. ¿En qué momento estoy hablando? Pues yo lo que yo entiendo aquí es que en lo más es en la eternidad. Porque nuestro Señor nos está poniendo su confianza sobre nosotros para no ser defraudada, para hoy obedecer su voluntad, para que en la eternidad sigamos siendo fieles y obedientes a la tarea que nuestro Señor nos va a encargar. Somos sus hijos, somos sus herederos. Somos los que vamos a hacer la labor de nuestro Dios, hermano. Hay un destino glorioso y eterno para ti y para mí como hijos de Dios. Voltea tu mirada hacia la eternidad. No te quedes estancado en este tiempo y obedece en este tiempo. Empieza a ser fiel en lo muy poco, porque nuestro Dios tiene expectativas sobre ti y de mí de fidelidad en lo mucho, en lo más. Y sigue diciendo ese versículo, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es decir, si tú y yo fallamos en nuestra fidelidad ahora en este tiempo, ¿tú crees que que tú y yo vamos a tener acceso a la eternidad con nuestro Señor? ¿Con desobediencia en nuestras vidas? ¿Con infidelidad? ¿Defraudando la confianza que Dios ha puesto sobre nosotros? Claro que no. No vamos a tener acceso a la eternidad. No vamos a tener acceso a la salvación. Perdemos nuestra salvación cada vez que somos desobedientes a la palabra de nuestro Dios, porque pecamos. Esa es la verdad. Desobedecer a Dios no es nada más, ya los desobedecí y ya. Traemos a nuestra vida pecado. Y lo que nos aleja de Dios es precisamente el pecado. Lo que nos hace perder nuestra eternidad con Dios es el pecado. Lo que nos hace perder nuestra identidad con Dios como sus hijos es el pecado. Lo que nos acerca es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia a nuestro Dios. Y lo que nos aleja es el pecado. Nos identificamos entonces ahora con otra situación.
con con otros planes. El pecado no se identifica con lo que se identifica a Dios. La desobediencia es un pecado muy grande porque es menospreciar a Dios, pero menospreciarlo en muchas áreas. Por ejemplo, en sabiduría. Se nos ocurrió una mejor idea. Por eso lo voy a desobedecer y lo voy a hacer a mi manera. No, pues se me hace que Dios no es tan bueno y yo soy mejor que Él. O sea, en su sabiduría lo despreciamos, en su bondad lo despreciamos, en su inteligencia lo despreciamos, en su amor lo despreciamos. Porque cada vez que desobedecemos, no es que lo desobedecemos porque queremos deshonrar a Dios, o bueno, al menos eso yo esperaría, sino que lo desobedecemos porque caemos en el engaño de que podemos hacer las cosas a nuestra manera y de todas formas que salgan bien. Y eso es falso. La única forma en la que las cosas pueden salir bien es siendo fieles a nuestro Señor. Y lo tenemos que tener muy claro, hermano. No podemos ser infieles y pensar que ahí la llevamos, y pensar que somos hijos de Dios, y pensar que somos herederos de nuestro Señor. Solo los fieles, solo los que obedecen. Dice el versículo 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Por eso yo creo que habla de la eternidad, porque alguna vez compartía que lo verdadero es lo duradero. Lo verdadero es lo que permanece. O sea, porque si alguien hace una cosa una sola vez en su vida y no permanece en ello, no le crees que es eso. O sea, quiero decir, a ver, déjenme pienso un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, te prepara tacos un día y se dice taquero porque una sola vez en su vida hizo tacos, pues como que no le creemos demasiado, ¿no? Pero si toda su vida ha hecho tacos, dices, pues este es taquero. Pues, o sea, lo que perdura es lo que es verdadero. Y entonces aquí dice, las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién confiará lo verdadero? Es decir, lo eterno, lo que sí es real, nuestra vida de verdad. Nuestra vida en este tiempo no es aquí nuestra vida. No nos confundamos. No somos de este tiempo, no somos de este mundo, somos hijos de Dios y somos para la eternidad. Allá es en donde está nuestra vida, allá es en donde está nuestra visión, allá es en donde están nuestras metas, allá es a donde está nuestra fidelidad en lo eterno. Dice el versículo 12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dios tiene preparados para cada uno de nosotros cosas buenas. En la eternidad Dios tiene para ti y para mí cosas grandes que ya son de nosotros, que ya es tu lugar, ya es tu tarea, la de cada uno de nosotros. En el plan, en la mente de Dios, pensó en ti desde que te creó para que estuvieras el tiempo en la tierra, fueras perfeccionado y llegaras a la eternidad ya bien armado de todas estas obediencia, fidelidad, amor, sin egoísmo, pero ya ha puesto tu lugar allá en lo eterno también. Es decir, el plan de Dios para tu vida no solamente incluye cuando naces y vives en este tiempo, sino incluye la eternidad también, porque te mira como hijo. Y como hijo, un hijo que no muere, sino que vive en lo eterno. Por eso está hablando, dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ya hay algo para ti, ya hay algo para mí allá en la eternidad, pero requiere de fidelidad de nuestras vidas hacia la palabra de Dios, hacia su voluntad. Pero si somos infieles, si somos injustos hoy en día a lo que el Espíritu Santo ya ha puesto sobre nuestros corazones, pues quién nos dará lo que es de nosotros, lo que es de lo que es tuyo, pues. Y terminamos esta porción diciendo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Hay dos visiones, hay dos amos, hay dos destinos. Uno es en la eternidad con nuestro Señor y otro es en la perdición. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, nos arrepintamos y lleguemos a la salvación, a la eternidad con nuestro Dios. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Pero tú tienes que alinear tu voluntad a la de Dios para que eso se pueda cumplir. Así es como lo armó Dios. Dios pudiera obligarte a ti y a mí a serle fiel, pero esa no no lo diseñó de esa manera. El diseño de Dios es de que tu voluntad se alinea a la de Dios para que entonces las cosas funcionen bien hasta lo eterno. ¿De qué estoy hablando? De la fidelidad que Dios nos está pidiendo hoy. ¿Fidelidad a qué? A lo que el Espíritu Santo te ha estado hablando de tiempo atrás o en este momento, o de lo que está trayendo a memoria. De lo que tú ya sabes que tienes que hacer, pues. Si tú y yo nos alineamos a esa voluntad, las cosas funcionan bien hasta lo eterno. Vamos bien hasta aquí. El libro de Proverbios en el versículo 23. Veintitrés, 26. Dice su palabra: dame, hijo mío, tu corazón y no miren tus ojos, perdón, y miren tus ojos por mis caminos. Decía la otra escritura, terminábamos diciendo, nadie puede servir a dos señores, a uno lo ama, a otro lo menosprecia, no puede servir a Dios y a las riquezas. Y entonces estamos leyendo ahora, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Nuestra vista no se tiene que desviar de este objetivo. Nuestra fidelidad a Dios tendría que ser una especie de brújula para dirigir nuestra vida en este tiempo. Es decir, cada decisión que tomamos, si esa decisión tiene que ver con obedecer a Dios, dale, es buen camino. Pero si esa decisión te lleva a desobedecer a Dios, abusado, te estás perdiendo. ¿Qué dice allí? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, por los caminos de Dios, por nuestra fidelidad a Dios, por no defraudar la confianza que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y por qué nos pide el corazón? Pues porque si no le entregamos a Dios nuestro corazón nos va a querer guiar por otro lado. Pero cuando le damos a Dios nuestro corazón, entonces ese corazón ya no nos pertenece. Y entonces, ¿quién nos guía? Pues nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Jesucristo. El camino que Dios nos marca. Pero ¿cómo lo marca? El Espíritu Santo te está revelando ya. Desde que hicimos la primera pregunta. Tú ya sabes qué áreas en tu vida tienen que ser ajustadas. Ya lo sabes. ¿Qué tan fiel has estado haciendo en esas áreas? Reajusta, si no, redirecciona, que sea tu brújula, pues. Porque si no somos fieles en este tiempo que es poco, no se nos va a dar lo nuestro. Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículo 11. Fíjense esta escritura, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino
y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Si esta oración lo pudiéramos tener tú y yo en nuestro corazón, ya no habría motivos de duda sobre serle fiel a nuestro Señor, porque entendemos que en Él está la magnificencia, que en Él está la gloria, que en Él está la vida, que en Él está nuestro todo. Y entonces, ¿quién se querría salir de ese camino? O sea, tú vas, imagina, vas por una carretera sin baches, con esos asfaltos nuevos que son como que se sienten como esponjitas, así, todos padrísimos. Y al lado está terracería y baches, y de otro lado están los hoyos y vidrios y púas. O sea, tú vas manejando sobre esta calle bien bonita. ¿A quién se le ocurre meterse a los baches y a los vidrios para que se les ponchen las llantas o para que se rompa el carro? ¿Quién hace esa locura? Nadie. Pero entonces, ¿cómo es que tú y yo nos atrevemos a no serle fiel a Dios y salirnos del camino que Él nos ha marcado? Porque dudamos de Él, porque no le creemos, porque esta última escritura no es real para nosotros o no del todo. Fíjate, dice, tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, todas son tuyas. Es decir, estamos seguros con el dueño de todo. ¿Para qué nos desviamos a otro lugar? ¿Para qué le entregamos nuestro corazón a otra cosa o a otra persona? Hijo mío, dice, dame tu corazón, nuestro corazón se lo tenemos que entregar a Dios, el volante de nuestro auto se lo tenemos que dar a nuestro Señor y seguir caminando en ese camino perfecto, en ese camino seguro. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Obedeciendo lo que Dios ya te ha hablado, ser fiel en lo poco, porque hay un destino grande. Como si fuéramos ahorita en bicicleta y nuestro Señor nos quisiera dar un carro de estos de la Fórmula 1, ¿no? Que hace poco hubieron carreras de estas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a tener acceso a aquel carro si la bici no la sabemos pedalear? En lo poco tenemos que ser fieles. Necesitamos creerle a nuestro Señor. Necesitamos confiar en nuestro Dios. Y esta escritura de Primera de Crónicas tendría que ser real para nosotros. Si tú no encuentras en Dios esa magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, si tú no te das cuenta que de Dios proceden las riquezas y la gloria, si tú no te das cuenta de todo ello, pues sí vamos a tender a desviarnos. Pero entonces, ¿qué nos falta? Pues conocer a Dios. Conocer a Dios. Porque en la medida en que tú y yo vamos conociendo quién es Dios, pues nos damos cuenta de que esta escritura es real. No solo la leemos, sino que la corroboramos. Decimos, sí, cierto. Yo he visto cómo Dios es poderoso. Yo he visto cómo Dios es maravilloso. Yo he visto cómo Dios tiene el poder y dueño de todo. Experimentándolo, conociéndolo a nuestro Dios. En Marcos 12 hay otra escritura que nos va a ayudar. Marcos 12:28. Fíjate, acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que había respondido bien, es decir, nuestro Señor Jesucristo, le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Fíjate, es curiosa la respuesta. Pongamos atención, dice, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. ¿No te da chistoso esta escritura? O sea, él le pregunta, ¿no? Así, pongamos otra pregunta. Voy a inventar, ¿no? ¿Cuál es el color más bonito? Le pregunta, ¿no? Y Jesús dice, el azul. Y entonces el que pregunta dice, ay, sí es cierto, porque el azul es el más bonito. Y entonces Jesús le dice, respondiste sabiamente, el reino de los cielos está cerca de ti. O sea, no se te dice que está raro. Bueno, no raro, sino, o sea, él hace una pregunta, el Señor responde y el otro dice, ay, sí es cierto, respondiste bien. Y repite exactamente lo que le dijo el Señor. Y cuando él lo repite, Jesús le dice, órale, si te la sabes. Sí, sí te das cuenta que eso fue lo que pasó. Pero ¿por qué el Señor, o sea, el Señor no se lo estaba cotorreando a este cuate, ¿no? Le estaba hablando en serio. Le dice, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor Dios, todo tu corazón, todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquel cuate dice, tienes razón, claro, ¿cómo no se me había ocurrido? Entonces el primer mandamiento es que te amemos y el segundo es que amemos a nuestro prójimo. Y entonces el Señor le dice, órale, qué sabio eres. Cuando yo la leí así de sopetón, dije, ¿qué onda, no? Está raro, ¿no? Está chistoso, está como para reírse, pero después entendí un poco más, o bueno, le dice, Señor, ¿qué nos estás hablando acá? Porque le dice, Jesús, viendo que había respondido sabiamente, pues le acababa de dar la respuesta, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Yo creo que lo que pasó fue que al cuate este que pregunta, le cayó el 20. Dijo, sí es cierto. Y ya no era nada más conocimiento hacia el aire, sino ya era suyo. Ya esta persona lo había entendido que eso era el primer mandamiento y el segundo también. Y entonces por eso el Señor Jesucristo, cuando lo ve que ese conocimiento lo tiene incorporado en él, le responde, él no está lejos no estás lejos del reino de Dios. Una cosa es tenerlo como en teoría y otra cosa es que ya esté en tu corazón impregnado, de que ya no te puedes zafar de ello, de que sabes que la lumbre quema y no vas a meter las manos a la lumbre esperando que no te quemes. Dices, no, claro que me voy a quemar. Ya está más que claro y no quiero quemarme, entonces no voy a meter mis manos allí. Yo ya sé que eso es pecado, lo tengo clarísimo y claro que voy a aborrecer ese pecado. Nunca más en toda mi vida me voy a atrever siquiera a estar cerquita de ese pecado. De lo que el Espíritu Santo te ha estado hablando, ajustar, de alejarte del pecado, si tú lo puedes realizar como este cuate que hace esa pregunta, si experimentas a Dios y recuerdas todas las maravillas que Dios ha traído sobre tu vida, no solo vas a reconocerlo como pecado, sino que lo vas a reconocer como algo aborrecible, a lo que no te puedes acercar ni tantito. Y entonces la respuesta de Dios sobre tu vida es, no estás lejos del reino de Dios. Pero de otra manera, aunque tú lo tengas en teoría y que sepas cuál es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque además dice la Escritura que todos los mandamientos están escritos en la tabla de nuestro corazón. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No necesitas leer la Biblia, no necesitas haber venido a la iglesia. Todo mundo reconocemos lo que está bien y lo que está mal.
a cualquier persona allá afuera en la calle, la moral que se rige en el mundo, cuando no está contaminada y torcida, cuando es natural, todos entendemos lo bueno por lo bueno y malo por lo malo. Y entonces, si ya está en la tabla de tu corazón, pero no nos ha caído el 20, no lo hemos realizado. Entonces la respuesta no puede ser esta que le dice, no estás lejos del reino de Dios, sino la respuesta es, ¿quién sabe en dónde estás? Pero cuando se nos cae el 20, le dice, sí es cierto, Señor, ese pecado ha estado destruyendo mi vida. Esa mentira la he estado creyendo y por eso no te he dado tiempo a ti, Señor. Por eso no he podido leer, por eso no he podido orar, y por eso sigo mintiendo, y por eso sigo emborrachándome, o por eso sigo con ese pecado en lo oculto, en donde nadie lo ve, decía el hermano Jorge en la mañana, y sigo prevaricando donde todos, donde mi familia me tapa y todos nos vemos lindos y bañados y peinados, pero por dentro estamos bien podridos. Pero si en nuestro corazón entendemos no solo que eso está mal, sino que ya lo realizamos en nuestro corazón, la respuesta de nuestro Dios va a ser, no estás lejos del reino de Dios. Cuando somos fieles a la palabra que nuestro Dios nos ha revelado, no estamos lejos del reino de Dios, sino que seguimos avanzando para nuestro Señor. La pregunta entonces es, ¿qué tan lejos estás del reino de Dios? ¿O qué tan cerca? Es la misma pregunta que si te hago, ¿qué tan fiel has sido a lo que Dios te ha revelado? ¿O qué tan rebelde has sido a lo que Dios te ha revelado? ¿Qué tanto vivimos, qué tanto vivimos la realidad de que Dios es lo máximo? ¿Y qué tanto vivimos que nuestro trabajo, nuestras fuerzas, nuestros contactos, nuestros amigos son lo máximo? ¿Qué tanto le creemos a Dios o qué tanto dudamos de Dios? No en la teoría. En lo teórico ya está claro. Si hacemos las preguntas, todos van a responder bien. Sí, sí, Dios es bueno. Sí, sí, Dios me ama. Sí, sí, lo que necesito es orar. Sí, sí, la oración es poderosa. Sí, sí, la palabra de Dios alumbra mi camino. Sí, sí, te sabes escrituras de memoria. Pero hasta que nos pase lo que le pasó a este cuate, que aunque repite las mismas palabras de nuestro Señor, pero ahora las tiene realizadas en él, hasta que nos pase eso, es que vamos a estar cerca del reino de Dios. Y necesitamos que eso nos pase para que nuestra identidad como hijos de Dios pueda ser real. De otra manera, será una identidad teórica. A lo mejor en nuestra mente somos hijos de Dios, pero no más en nuestra mente. Porque dice otra escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No el que dice, sino el que hace. Tú sabes que te tienes que congregar en una iglesia y lo estás haciendo. Tú sabes que tienes que orar y lo estás haciendo. Tú sabes que tienes que dejar esa amistad y lo estás haciendo. Tú sabes que tienes que ayunar y lo estás haciendo. Tú sabes que tienes que diezmar y lo estás haciendo. Tú sabes que tienes que ofrendar y lo estás haciendo. Tú sabes que tienes que hacer lo que el Espíritu Santo ya te reveló y lo estás haciendo. O sigues de rebelde y de infiel. Hoy es un buen día para podernos arrepentir y pedirle a nuestro Señor que tome nuestro corazón, porque esa es la instrucción de nuestro Dios. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos, ¿en dónde? Por mis caminos, los caminos de nuestro Dios, por la revelación del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Lo que los hermanos de la alabanza pasan para acá.